Buenas noches, amigos de Miradas de Asturias. Esta noche os propongo un viaje que va a ir a través de la historia de la Asturias primigenia. Un viaje que vamos a encontrar bellos, míticos y mágicos paisajes. Un lugar donde se llamó a la batalla contra el invasor y un lugar donde reinaron los primeros reyes de la península. Hoy conoceremos a fondo Cangas de Onís. Esta comunidad ocupa una superficie de 212 kilómetros cuadrados, contando con una población que supera los 6.200 habitantes. El concejo de Cangas de Onís limita al norte con los concejos de Ribadesella y Parres. Parres igualmente lo delimita por su lado oeste conjuntamente con Amieva. Por su lado este, Onís y Llanes ponen sus límites. Y al sur, nuestra provincia vecina y amiga, León, lo delimita. La capital recibe el mismo nombre que el del concejo, Cangas de Onís, encontrándose enclavada entre el valle que forman los ríos Sella y Güeña. Cangas de Onís está situado en el interior del oriente de nuestro Principado de Asturias y es uno de los concejos más montañosos de nuestra autonomía. La mayor cota del concejo es Peñasanta de Nol, de más de 2.470 metros de altura. Esta se encuentra en la zona sur, dentro del macizo occidental que forma parte del Parque Nacional de los Picos de Europa. Hay que decir que más de la mitad del concejo está también dentro de los límites de este Parque Nacional. Como contraste a este impresionante aspecto orográfico están las verdes, bellas y fértiles vegas del Sella y del Güeña, que acogen las más importantes localidades dentro del concejo. También sus riberas están los pequeños pueblos y aldeas que su medio de vida es precisamente la agricultura y la ganadería. A 15 kilómetros de la capital del concejo, en las laderas del Monte Euseba, se encuentra la cueva de Covadonga, símbolo histórico de la resistencia a la dominación musulmana y origen de la Reconquista. Sin lugar a dudas, lo más emblemático del concejo lo podemos encontrar en su orografía montañosa, la mayor parte incluida dentro del Parque Nacional de Covadonga, el primer parque que se constituyó a nivel de Parque Nacional Español. Bueno, pues quién mejor para hablarnos del Parque Picos de Europa que aquí Rodrigo Suárez, director del Parque Nacional de Picos de Europa. ¿Es así? Sí, bueno. Buenos días, Rodrigo. Oye, ¿cuándo se constituyó históricamente el Parque Nacional? Bueno, el Parque Nacional de Picos de Europa, en su configuración actual, se crea en el año 1995, hace poco más de 10 años, pero evidentemente este Parque Nacional es heredero del primer Parque Nacional español, como todos sabemos, el de la montaña de Covadonga, que se crea en 1918 al amparo de la Ley de Parques Nacionales de 1916, precisamente cuyo mentor fue don Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa de Asturias y gran mentor precisamente de este Parque Nacional y defensor de su creación. Bueno, el Parque Nacional en su conjunto, y ahora hablamos un poco de Cangas, tiene unas características muy importantes dentro de la red de parques nacionales, que es la que hacen precisamente que este espacio se le dotara de esta figura de protección. Básicamente es una representación de la alta montaña cantábrica, con unas formaciones geológicas muy importantes, restos de glaciarismo cuaternario, unas formaciones en caliza, precisamente de lo que se entiende como caliza de Picos de Europa, lapiaces y otros elementos constituidos por lo que es el agua en su propio proceso de erosión, con unos procesos kársticos, la formación de grutas, cuevas y otros elementos geológicos muy interesantes y muy singulares que hacen importante precisamente esta zona del parque, la zona asturiana dentro de su conjunto del Parque Nacional. Por otra parte, pues también tiene una representación de lo que son los bosques atlántico centroeuropeos, bosques mixtos en lo que son la zona baja y la zona media, y luego bosques de haya, unos hayedos importantes en la parte elevada. Quizá en la parte asturiana no es donde tenemos las masas forestales
forestales más importantes, porque aquí, entre otras circunstancias, pues tenemos que hay una actuación del hombre conformando paisajes hace muchos años, y por tanto hay unas praderías, un paisaje muy agradable a la vista que surge precisamente de la actuación del hombre con sus ganados, precisamente conformándolo. Sí tenemos también, restos evidentemente como el bosque de Pome, aquí mismo en Cangas de Onís, muy estético, muy bonito de ver desde el Mirador del Rey y algunos otros ámbitos. Y luego, como digo, pues como valores naturales dentro de estos elementos de glaciarismo, los lagos. Evidentemente los lagos de Covadonga son restos de actividad glaciar, precisamente quizás los más importantes de la cornisa cantábrica, por su extensión, por sus características, por la belleza del conjunto al pie de las Peñasantas. Y en cuanto a fauna, el Parque Nacional tiene en su extensión una importante representación de fauna, que aquí podemos encontrar en mayor o menor proporción pues prácticamente todas estas especies que decimos, pero se encontrarían hoy en día todos los grandes mamíferos que conforman en el Parque Nacional, que conforman la fauna nacional, quitando el lince, los tendríamos en este Parque Nacional. Sería el único que hoy en día estarían, ya a raíz de tener cabra montés en la parte leonesa, el único que ocurriría esto. No tenemos cabra aquí, evidentemente, pero en la parte asturiana, rebeco, el animal emblemático del Parque Nacional, corzo, jabalí, presencia de lobo, muy cerca, en la zona de Amieva, presencia de oso, urogallo, águila real, alimoche en temporada o en vuelo, presencia esporádica, pero últimamente cada vez más tiempo, de quebrantahuesos, que quiere recolonizar esta zona, y que hay actividades importantes para conseguir que realmente el quebrantahuesos llegue a recolonizar lo que son los picos de Europa, que fueron su feudo hasta no hace tantos años, y que hoy en día pues tendríamos esa posibilidad. No cabe duda que Cangas de Onís ingresa en la historia en el siglo VIII, donde Pelayo y los voluntarios astures lucharon contra la milicia expedicionaria de Alcama. Bajaron desde el monte Auseba hasta refugiarse aquí en la Covadonga o Cueva Longa. Desde aquí lucharon hasta hacerse fuertes. Y hay muchas leyendas alrededor de todo esto, pero desde luego en el siglo VIII Cangas de Onís ya era historia. La frágil hegemonía de los invasores árabes durante el año 711 en Asturias se rompió definitivamente en la batalla de Covadonga del año 722. A partir de entonces se constituye el pequeño reino de Asturias, con capital en Cangas de Onís, sede de la corte durante medio siglo aproximadamente. Se supone que fue aquí, en Abamia, en Corao, donde Pelayo llamaría a la lucha contra el invasor. Desde luego, cuando llegamos a Corao, cuando llegamos a Abamia, respiramos historia. Y es que los tejos que nos rodean son testigos de aquella historia. Le sucederá a su hijo Fabila, el cual manda construir un convento en Covadonga y ordena la construcción de una capilla, la capilla de la Santa Cruz, aquí en el año 737, que se construirá encima de un dolmen, posiblemente propiedad de aquellos paisanos que lucharon al lado de Pelayo en la batalla de Covadonga. La leyenda cuenta que Fabila fue muerto por un oso en el lugar de Llueves, pero hay quien dice que fue asesinado por los celos de algún lugareño. En el año 946 se cita Cangas con K como circunscripción civil y en 1115 se incluye al representante de Cangas entre los firmantes del Concilio de Oviedo. El famoso puente romano de Cangas de Onís, aunque es llamado romano, podríamos decir que fue construido por Alfonso XI y se podría llamar más bien medieval, con su famoso arco peraltado y otros dos arcos desiguales. El concejo comienza en 1594 su asistencia a las reuniones de la Junta General del Principado, siendo normalmente asignada su representatividad a los miembros de las familias más influyentes. En 1908 se le concede a la capital del concejo el título de ciudad. Bueno, pues ahora vamos a hablar con Jaime Rodríguez.
es el director técnico de turismo de Cangas d'Onís y vamos a saber un poco más de Cangas d'Onís. Buenos días, Jaime. Buenos días. ¿Cómo es el concejo de Cangas? Pues Cangas lo podríamos definir como un concejo eminentemente natural, un concejo de montaña. Estamos muy próximos a la costa, pero aquí lo que domina sobre todo es la montaña. Hay que tener en cuenta que el 80% del concejo de Cangas está dentro del Parque Nacional, en los Picos de Europa, y está dominado precisamente por el macizo de Picos de Europa. Hay que tener en cuenta que son la cumbre del municipio, coincide con una de las cumbres de Asturias, que es la Peña Santa de Inol, y a partir de ahí pues está dominado por pequeñas sierras, las sierras litorales y los valles interiores, sobre todo marcados por el río Sella. ¿Cuántos años lleva viviendo en el concejo de Cangas? 17. 17 años. ¿Y en esos 17 años cómo vio el concejo? ¿Creció, mejoró? No, mejora bien. ¿Y usted qué pondría o qué quitaría dentro del concejo de Cangas? Para mí de momento pues está bien. Todo bien, ¿verdad? Sí. ¿Y a nivel turístico? No, también va bien. Bien, ¿no? Sí, sí. Venga, muchas gracias. Jaime, ¿qué necesidades turísticas tenemos dentro del concejo de Cangas d'Onís? Pues a nivel de necesidades estaríamos ahora mismo trabajando pues, en la mejora de los recursos turísticos, en la puesta en valor de recursos que ya existen, pero que se les puede sacar un poco más de provecho, y principalmente creo que podremos hablar de un tema de infraestructuras, sobre mejorar lo que sería toda la infraestructura de saneamiento en los pueblos, que se está trabajando ahora mismo desde el ayuntamiento, desde la consejería. Abastecimiento de agua y sobre todo pues a nivel de comunicaciones, el tema de, por ejemplo, internet, que es fundamental para lo que serían los negocios turísticos, las empresas turísticas, es un tema importantísimo. Se está cableando parte del concejo con fibra óptica, y bueno, pues yo creo que a nivel de comunicaciones es lo principal, ¿no? El tema de que haya una accesibilidad total al tema de comunicaciones, yo creo que es la principal necesidad que estamos tratando de paliar. ¿Cuántos años llevas en Cangas d'Onís? Hombre, yo estoy en Cangas d'Onís desde 14, 15 años, estoy en Cangas d'Onís trabajando. O sea que habrás visto Cangas d'Onís crecer. Hombre, pues cuando yo empecé aquí, ¿qué va? No había ni la mitad de lo que hay ahora mismo. Oye, y si tuviéramos que colocar algo o quitar algo a Cangas d'Onís, al concejo, ¿qué sería? Hombre, yo creo que quitar, no creo yo que haya mucho que quitar. Habría que poner algo, yo creo. En ese futuro turístico, ¿cómo lo tenemos a corto, medio, largo plazo? Hombre, yo en ese sentido soy, creo que muy optimista. Cangas d'Onís tiene una tradición turística muy fuerte, ligado al tema del Parque Nacional, sobre todo al tema de Covadonga. Los datos turísticos así lo demuestran. Tenemos un crecimiento constante y sostenido en el número de visitantes. Estamos ahora mismo a nivel de consultas en torno a los 100.000 consultas en lo que sería la oficina de turismo. Estamos notando un crecimiento interesante a nivel de turismo extranjero. O sea, estamos ahora mismo en un 10% aproximadamente de visitante extranjero, y creo que a corto plazo vamos a seguir en esta dinámica. A medio plazo yo creo que es donde creo que se van a empezar a notar los principales logros del plan de excelencia turística, con la puesta en marcha de los nuevos equipamientos que estamos trabajando a través del plan de excelencia turística, es decir, consolidar una serie de recursos ligados a la cultura, al patrimonio, a la historia. Y a largo plazo pues considero que va a ser uno de los concejos, uno de los municipios con más peso específico dentro del turismo, o sea, con una oferta muy consolidada, muy variada, con unos atractivos digamos actualizados o puestos en valor, y con un modelo organizativo que yo creo que es modélico, es decir, el entendimiento que hay entre el ayuntamiento, por ejemplo, entre la consejería y entre lo que es la asociación de empresarios, pues que se materializa, por ejemplo, en la central de reservas que tenemos en marcha en Cangas d'Onís. Yo creo que es algo que a largo plazo va a empezar a dar unos resultados interesantes. ¿Cuántos años lleva en Bueno, podemos tutearnos, ¿verdad? ¿Cuántos años llevas en Cangas d'Onís? 13. Y en esos 13 años, ¿cómo viste el concejo? ¿Mejoró? ¿Creció? Mejoró sobre todo Cangas, creció, pero vamos, en cantidad. Oye,
¿Y tú crees que Cangas habría que colocar ahí algo, poner algo, quitar algo? Hombre, no sé, están con la promoción del turismo y supongo que sea todo, les vaya todo bien, supongo. Espero. Cangas, aparte de ser la cuna de la Reconquista y la cuna del turismo, digamos, emblemáticamente hablando asturiano. Yo creo que sí, aunque bueno, Llanes también ataca mucho y todo el oriente, pero bueno, Cangas de Onís siempre. Yo voy a preguntarte, pues como ciudadano dentro del concejo, ¿cuál es ese sitio que tienes dentro de ese rinconín en el corazón que guardes dentro del concejo de Cangas? Yo, bueno, sin duda hay un sitio muy especial que es el Mofrechu. Es un pequeño pico que está hace de divisoria entre Ribadesella y Cangas, pero que para mí es de Cangas, por supuesto, porque el principal acceso es de Cangas. Está en el valle donde yo nací, donde me crié, y que es un sitio de estos que está ligado, pues desde allí hay una perspectiva, se dominan los 3 macizos de picos de Europa, se domina la costa, se dominan todo lo que es el valle del Sella, y es un sitio muy especial, muy recomendable para esos visites, digamos, fuera de los sitios más conocidos. Bueno, pues ya estamos aquí en un nuevo concejo y una nueva cocina para invadir. Esta vez vamos a hablar en Cangas de Onís con la cocina de José y Elena aquí en el Huerto del Ermitaño para saber qué se come en este concejo. Hala, venid conmigo. Buenos días, ¿cómo estamos? Oh? Oye, José, aquí un amigo. ¿Qué se come en Cangas de Onís? ¿Qué podemos encontrar de comida en Cangas de Onís? Aquí en la comarca de los Picos de Europa pues podemos encontrar desde pescado hasta desde las típicas carnes de aquí de la zona, como puede ser de caza o de... Es curioso, digamos que a veces encontramos mejor pescado en una zona del interior que en la costa. Sí, peculiarmente sí, la gente viene, lo que es del interior, curiosamente vienen aquí a preguntar muchas veces por el pescado de la zona de la costa. Pero siempre, como siempre digo yo, en Asturias, ¿somos los asturianos de comer fuerte? Sí, generalmente sí. La gente que viene, los asturianos, sí, somos de plato fuerte y de contundente, de primero, segundo y postre. Es decir, que aquí con la comida no se gasten bromes, o se come o no se come. Y hablando de eso, ¿qué tenemos para comer aquí, José? ¿Qué vamos a comer hoy? Aquí pues nos podemos degustar con la típica fabada asturiana, con una, digamos, algo más avanzado, respetando lo que es la tradición y los sabores, que es una crema de fabada con ravioli de chorizo y morcilla, su aceite de chorizo y un crujiente de panceta o de jamón, que sorprende mucho. Igual aquí no está muy valorada, pero a la gente que quiere probar otro tipo de fabada y otro tipo, digamos, otra forma de ver el plato, pues le encanta y queda encantada con el plato. Oye, y para este oso que llega hoy aquí al concejo, ¿qué ibas a preparar? Prepara ya algo porque llevo pateando por todos los lados y tengo una fame. Cuéntame, ¿qué me vas a presentar hoy? Bueno, pues para esta ocasión le vamos a preparar un jabalí guisado con castañas y setas boletus, y que es muy tradicional de aquí Josín, especifica, vamos a comer un trocín de jabalí, no me van a poner un jabalí como si yo fuera Obélix. Eso es, sí. Vamos a poner eso, una ración que, y varias texturas de castaña. Las castañas las vamos a poner enteras en un purecín. Jabalí con castañas. Digamos que la primera guarnición que podemos encontrar dentro de España no eran patates, podrían haber sido las castañas o los nabos también. O sea, no solo vamos a conocer la historia de Asturias, sino que vamos a saborear desde la historia de Asturias hasta aquí, hasta el siglo XXI. ¿Y de postre, José? Pues de postre nos podemos, puede comer desde un arroz con leche bien cremoso hasta un brownie de chocolate con nueces y sorbete de mango, una espuma de chocolate. ¿Qué y un brownie? El brownie es una palabra americana, o sea, que se designó a un tipo de bizcocho que es de chocolate. Pues oye, yo creo que voy a dejártelo en tus manos
como siempre estamos a media mañana interrumpiendo la cocina y aquí trabajando, pues vamos a dejarlos trabajar un poquitín y enseguida vemos los platinos ricos que José, este alquimista cocinero, y Elena nos prepararon aquí, en el huerto del ermitaño. Venga, José, voy a dejarte trabajar y ya nos vemos luego después en la mesa. Bueno, pues ahora vamos a dar cuenta de esto que me preparó aquí Josín entre José y Elena, que vamos, tiene una pinta excelente. Oye, cuéntame, ¿eso que lleva por ahí donde les castañes y el jabalí, eso blanco que lleva? Pues tenemos, hice como 2 texturas, que es para el cliente que lo viera. Es un puré de castañas y luego la seta y la castaña entera confitada, pero aparte. O sea, por un lado se nos confita la seta boletus en aceite de oliva y por otro lado en aceite de oliva confitamos las castañas para que nos queden enterinas. Y un ramín de romero. Y un ramín de romero, de aquí. Oye, de la zona. Y ese postre que me preparaste, yo dije, bueno, lo que quieras, pero esto para él ya lujos orientales, ¿qué lleva? Hombre, aparte de los postres tradicionales que tenemos aquí en la casa, como el arroz con leche o como la crema de manzana reineta con avellana, pues también, bueno, nos desmarcamos un poco y en este caso pues puse un brownie de chocolate y nueces. ¿Sí? Con sorbete de mango y bueno, la salsa de chocolate y llevamos también un poquitín de ¿qué? ¿De menta? De menta que también la tengo yo por ahí en una macetuca ahí. Sí, de la casa también. Sois unos alquimistas, estos cocineros. Esto, Elena, cuéntame, ¿somos muy golosos los asturianos? Sí, yo diría que bastante golosos. Oye, ¿nunca te encontraste con un turista que te pidiera algo muy raro? Porque aquí vi antes chinos, japoneses. Cuéntame. No, bueno, no, la verdad que no. Ellos se amoldan a lo que tenemos y lo quieren disfrutar de la comida que tenemos aquí, tradicional de aquí. Bueno, y con esta comida, ¿qué podemos beber tú? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, pues en este caso, pues un Ribera del Duero. Como tenemos un plato de caza así contundente, pues un Ribera tinto. Para que remarque el sabor y realce en su conjunto total del plato. Bueno, pues mira, yo que con tantas explicaciones ya a estas horas parece que voy a dar cuenta de todo esto y vosotros que me estáis viendo pues tendréis que esperar un poquitín para que yo lo saboree y os lo cuente. Venga, nos vemos más tarde. ¿Cómo es tu nombre? José Manuel. Oye, José Manuel, ¿cuánto tiempo lleves viviendo aquí en el concejo de Cangas? Siempre. ¿Toda la vida? Sí, claro. ¿Cuánto yo sabía? 63 años. Oye, en esos 63 años, ¿tú cómo ves el concejo? ¿Mejoró, creció? Mejoró, los pueblos van a menos, pero bueno, aquí Cangas de Onís sí mejoró bastante. Sí. O sea, que se ve más dentro del núcleo de Cangas que en los pueblos alrededor. En los pueblos, sí. Hombre, hay algunos dentro del concejo que también crecieron, mejoraron, pero... Sí, si tuviéramos ahora la oportunidad, esa oportunidad mágica de poder hacer cosas, ¿qué pondríamos o qué quitaríamos del concejo de Cangas? No sé. Nada. No, yo creo que va bien así. Gustaríame que, bueno, para esta gente que nos está viendo, quien no conozca Cangas de Onís, pero hacer un llamamiento porque sé que, bueno, que hay cosas nuevas que se van a hacer y bueno, que hágase un llamamiento para que esta gente que nos ve conozca más a fondo lo nuestro. Pues, hombre, llamamiento yo creo que en cualquier ocasión puede ser buena para visitar Cangas, pero ahora mismo, como bien decías, tenemos cosas nuevas para ofrecer. Acabamos de inaugurar pues este Aula del Reino de Asturias, que es un espacio interpretativo, un espacio expositivo dedicado pues a la batalla de Covadonga, a lo que es el Reino de Asturias, sobre todo en ese momento inicial, y que es un espacio que se puede disfrutar solo o en familia, con críos, porque tenemos previsto pues también unos pequeños dispositivos para críos. Desde aquí, donde se tiene la oportunidad de disfrutar de un audiovisual envolvente sobre la batalla de Covadonga y tal, proponemos pues un par de rutas, una ligada al rey Don Pelayo y otra ligada al rey Fabila,
que van a recorrer por lo que son los monumentos más importantes de ese periodo histórico, del momento inicial del Reino de Asturias, ¿no? Es decir, la ruta del rey Pelayo partiría del aula del reino y visitaría pues Covadonga, el campo del Repelao, la torre del Heredero en Soto de Cangas y terminaría en Abamia, ese lugar mágico, emblemático, donde la tradición sitúa el enterramiento de Pelayo. Y la segunda ruta pasaría pues por la Capilla Santa Cruz, en la que estamos trabajando en hacer otra, digamos, intervención audiovisual. Visitaría el monasterio San Pedro de Villanueva, donde se recoge ahí unos capiteles interesantísimos ligados pues, a la historia de Favila, y llegaría a Llueves, que es el lugar donde la tradición, la leyenda sitúa la muerte de Favila al rey a manos de un oso, ¿no? Entonces, estos son nuevos atractivos para visitar Cangas, nuevos motivos para visitar Cangas. Bueno, pues muy agradecido por estar con nosotros en Miradas de Asturias, y desde luego tenéis que venir a ver esto porque merece la pena. Gracias. Gracias a ti. ¿Cómo describir con palabras el concejo de Cangas de Onís? Covadonga, cuna de España. Abamia, el lugar donde dijimos basta ya de invasores. Sangre astur derramada contra romanos, árabes y franceses. La leyenda y la historia se aunan para dejar, entre sus hermosos y agrestes paisajes, el deseo de volver a este concejo para rellenar de asturianía cada uno de nuestros corazones, pues podrán quitarnos todo, pero jamás, jamás nos quitarán la realidad de haber sido los primeros en luchar por la libertad. Tierras de Cangas de Onís, donde el Reino de España nació, donde la lucha por la libertad y contra el invasor aquí se convocó. Aquí, entre ríos de lágrimas y sangre, la Asturias noble el pecho entregó. Orgullosos, orgullosos somos tus hijos de ser de estirpe tan noble. Pues si orgullo de español tengo y título de nobleza por ser asturiano ostento, en Cangas nacer me hubiera gustado para así otro título poseer, el de grande, el de valiente y de la estirpe descendiente de aquellos que su vida dieron y del invasor defendieron a la madre, a mi Santina, a la tierra legendaria como Ítaca o Meriana. Por ello, y con la cabeza alta digo, Asturias, Asturias, Fierra España.